Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía de Noticias Oromar. Y después de obtener ya resultados oficiales de la consulta popular realizada en nuestro país este domingo 21 de abril, vamos a conversar con nuestro invitado, el consultor político Wilmer Suárez, precisamente sobre lo que le espera al país después de que el pueblo ecuatoriano le entregue una herramienta más al gobierno nacional para el combate a la delincuencia, a las mafias transnacionales que tienen sus brazos violentos en nuestro país. Muchísimas gracias, estimado Wilmer, por acompañarnos aquí en Noticias Oromar. Un resultado de 9 preguntas a favor y 2 en contra, 9-2. ¿Quién gana esta consulta popular? ¿El gobierno nacional, la oposición o el país? Yo creo, Pedro, ante todo, buenos días, un placer estar contigo y con la audiencia de Oromar. En principio gana el pueblo. En esta elección los ciudadanos no votaron a favor o en contra de un presidente o a favor o en contra de una oposición. La gente le votó a su seguridad, es decir, el pueblo votó por sí mismo. Si usted ve, todas las preguntas relacionadas con seguridad tienen que ver con soberanía, con la recuperación de la capacidad del Estado, del uso legítimo de la fuerza, el control territorial, etcétera. Por otro lado, la gente le votó a la estabilidad laboral, es decir, el pueblo votó por sí mismo. El pueblo no se equivoca, de alguna u otra manera en procesos electorales el pueblo es persuadido y es engañado, ¿no? ¿Se esperaba este resultado de que las 2 preguntas que estaban relacionadas al arbitraje internacional y al trabajo por horas recibiera el rechazo de los ecuatorianos? Había una cierta posibilidad en el sentido de que estas preguntas eran convocantes de diversas fuerzas. Ahora, hay un antecedente importante. Hace 20 años atrás los ciudadanos ya sufrieron la flexibilidad laboral. Y por otro lado, no hay una confianza en los organismos rectores estatales que hagan un buen ejercicio de control frente a los posibles excesos de alguno que otro empresario, ¿no? Entonces, era una pregunta que convocaba fuerzas contrarias y de oposición, ¿no? Ahora, lo que sí me genera sorpresa particularmente es que la gente haya votado en contra del arbitraje internacional. No porque no sea importante, sino porque en realidad era una pregunta que sí merecía otro tipo de tratamiento. Yo creo que ahí también fracasó ¿Por qué el régimen. Merecía otro tipo de tratamiento? Porque es una pregunta que tiene más complejidades. Sin embargo, si mal no recuerdo, el Ecuador de 21 juicios que tuvo en los últimos años externos perdió 14 e invirtió $1.500 millones en defensa jurídica. Entonces tampoco es que le ha dado resultado un manejo en ese sentido. Hay que plantear otras alternativas en el caso ecuatoriano, ¿no? Claro, pero también deja una percepción internacional de que en el Ecuador no pueden haber o no pueden existir garantías jurídicas para el inversionista extranjero. Lo que usted señala es importante porque se habla mucho de inversión en el Ecuador, pero primero en el Ecuador la inversión no es que va a llegar de la noche a la mañana porque los ciudadanos hubieran votado a favor de un arbitraje internacional. Y menos en estas condiciones en las que se encuentra el país. No necesariamente. Si usted revisa el año pasado, la mayor cantidad de inversión extranjera directa llegaron a 2 países con gobiernos de corriente progresista, Brasil y México. Y la mayor cantidad de inversión llegó justamente porque también existían proyectos que estos países podían ofrecerle al mundo, y estoy hablando de energía renovable, ¿no? Ante las condiciones que se encuentra el país, estimado Wilmer, es difícil, me refiero por la inseguridad y la misma crisis económica, es complejo, difícil que se generen plazas de trabajo. Cuando el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado en contra de la contratación por horas en la consulta popular, deja entrever que pierde una grandiosa posibilidad para cubrir esas demandas o esos espacios de trabajo que no existen. Mire, en realidad el Ecuador necesita una agenda de desarrollo, una agenda que además tenga una visión prospectiva, porque incluso el mercado de consumo está cambiando. ¿Cuál es la tendencia de aquí al 2050 en Europa, por ejemplo, que es un mercado importante? Consumo verde, empresa digital, etcétera. Es decir, hay que ir hacia allá también. Hay que trabajar para darles condiciones a los ninis, a estos jóvenes que no tienen acceso ni a trabajo ni a educación.
Es decir, es una agenda y dentro de esa agenda pues también habría que volver a discutir la posibilidad de nuevas formas de contratación. Pero la pregunta era parte de esa agenda también. Sí, si pero que resultaba favorable. Claro que sí, pero la pregunta no es la agenda. Claro. Es decir, hay una serie de temas, incluso pero hoy en habría día, la hoja de ruta para esa agenda. No necesariamente, porque solo implicaba esa pregunta. Mire, hoy, por ejemplo, si usted revisa cuántos jóvenes están en universidades a nivel de Latinoamérica, el 60%, en Europa el 80%, y en Ecuador estamos hablando de un 40%. Si vemos las clases más desposeídas, solo el 10% tiene acceso a la universidad. Ese es un tema importante también, que tiene que ver con investigación, innovación, desarrollo, que tiene que ver con ofrecerle al mercado lo que realmente necesita, como proyectos de energía renovable, que ya mencionaba hace un momento, como la posibilidad de producción orgánica, etcétera. Es decir, es una agenda temática que sobrepasa la pregunta de la consulta en sí misma y por otra parte, sí existen algunos mecanismos de contratación que son similares a la contratación por hora, ¿no? Ahora, es verdad que con los resultados de esta consulta y referéndum en el país no gana ni el presidente Daniel Noboa ni la oposición, menos los correístas. Gana el pueblo ecuatoriano porque en la generalidad de las preguntas, las 9 que aprobaron los ecuatorianos, prácticamente le están dando al presidente las facultades para que tenga herramientas para combatir a las mafias criminales. Entonces, ¿qué dijo el presidente? Con esto sepultaremos al viejo país de violencia, de angustia a través de esta consulta. ¿Tendremos estos resultados positivos luego de que el pueblo ecuatoriano le ha entregado esta herramienta al presidente Daniel Noboa? Sepultar a la violencia. A ver, el presidente lo que sí ha ganado es que la gente ha legitimado a través de la consulta su actuación en cómo ha venido enfrentando la inseguridad. En eso sí hay que ser totalmente transparentes. En ese sentido el presidente ha ganado. Y el pueblo le ha dado más herramientas al presidente. Habría que también evaluar el hecho de que la política criminal es más que la presencia militar, ¿sí? Implica una serie de elementos adicionales, porque usted también tiene distintos tipos de crimen. Entonces hay que crear condiciones para la paz, hay que crear condiciones para el bienestar. El deber ser del Estado es la felicidad de los ciudadanos. Y en esa ruta es que hay que generar una discusión nacional que posiblemente no se pueda hacer ahora porque el tiempo de gobierno del presidente actual es un régimen de transición, por decirlo de alguna manera, o un gobierno de tránsito, pero hay que generar en el Ecuador una discusión que vaya más allá del populismo penal. Acá también vemos algunas preguntas que tienen que ver justamente con el ámbito de lo penal que van a ir a la Asamblea Nacional. La Asamblea va a tener 60 días para tratar esta serie de preguntas, ¿no? Claro, cada una de las preguntas tendrá su tratamiento respectivo. Wilmer, ahora, con estas dos herramientas que le ha entregado el país al presidente de la República, me refiero a la aprobación del incremento del IVA y ahora la consulta popular con las herramientas que va a obtener el presidente de la República para combatir las mafias delincuenciales, ¿cuánta facultad o cuánto poder tendrá el presidente para combatirla y cuáles serán los resultados? Porque no necesariamente, bueno, aquí están y el presidente ganó la consulta popular, sino que esas consultas tiene que traducirlas al resultado, que es lo que quiere el país. Caso contrario, también tendrá el cuestionamiento del pueblo ecuatoriano. Sí, es una buena observación la suya. Mire, de acuerdo a estudios internacionales, hay una alta evasión tributaria en términos de impuesto a la renta y de IVA y elusión fiscal. Es decir, esa es parte del combate. Más allá del incremento del IVA, también hay que combatir la elusión fiscal. Por otro lado, tenemos la calidad de la inversión pública. En el Ecuador se ha invertido también muchos recursos en obra que no está planificada y que no genera realmente un valor agregado o proyecta al país. Entonces, hay que sentar los pies en la tierra en el caso ecuatoriano. Por ejemplo, hay un proyecto de prospectiva energética ecuatoriana que se ha incumplido, un proyecto que tenía un trazo del 2013 al 2040. Hay proyectos, hay iniciativas, el gobierno tiene que sentarse a revisar esos proyectos con pragmatismo. Los ecuatorianos queremos pragmatismo, eso quiere decir materializar la política en obras que realmente necesita la gente, ¿no? Claro, y en este proceso de transición que usted acaba de mencionar, ¿tendrán los tiempos para poder
ejecutar todos estos proyectos. Porque mire usted, ¿qué sucedería, por ejemplo, en el caso de que el presidente, con estas herramientas que le está entregando al pueblo ecuatoriano, resulta ser que los resultados no son favorables? Políticamente tendría un revés el presidente, caso contrario, o a diferencia más bien de que el presidente con estas herramientas pueda ejecutar y pueda trasladar todos estos procesos en bienestar de los ecuatorianos. Entonces, en el corto tiempo que tiene el presidente, le consulto, ¿cuán importante será traducir todo lo que le estamos entregando como herramientas al gobierno nacional, se puedan traducir justamente en buenos resultados, en beneficio del país y también en beneficio de que continúe su proceso político? No es fácil porque lamentablemente el Ecuador se encuentra en campaña política permanente desde el año 2017 y hay una sensación de hartazgo y fastidio de los ciudadanos frente a los procesos electorales. Sin embargo, ya en términos de materializar algunas acciones, yo creo que el presidente tiene algunos meses como para hacerlo. Sin embargo, el escollo es la confrontación permanente que se va a dar de aquí en adelante, porque ya entramos básicamente a un nuevo proceso eleccionario presidencial. Entonces, en algún momento hay que ponerle un alto a toda esta dinámica de campaña permanente para tomarse el país en serio, ¿no? Claro, y me refiero a los actores políticos. Y mire cómo se están moviendo las piezas políticas en el país, o cómo se están abriendo frentes de confrontación políticos con el gobierno actual. ¿Qué pasará con Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional? ¿Qué sucederá con Construye, que ya abrió otro frente de confrontación? Todo esto, ¿cuán importante será para la gobernabilidad o la gobernanza y de los proyectos de interés nacional que quiera impulsar el presidente Daniel Noboa? Mire, el país se encuentra en una hiperpolitización negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí no tenemos adversarios políticos ya en este momento, sino que hay un tribalismo político. Por una parte. Por otra parte, los ciudadanos estamos acorralados, hay un corral comunicacional de que es difícil salir de tanto contenido político. Eso nos tiene en una sensación de fastidio frente a lo político. Y eso es peligroso porque nos lleva a la volatilidad electoral y finalmente los ciudadanos van a dar sorpresas electorales, ¿no? Entonces hay que generar una serie de nuevas discusiones en el Ecuador que incluso tiene que ver con el sistema de partidos, con el financiamiento del partido, con desbaratar las redes criminales, no solo las que se están desbaratando en este momento, sino las de lavado de activos, y por eso sí es importante algunas de las preguntas. Es decir, como usted bien señalaba, Pedro, el presidente tiene algunas herramientas. Ahora, le toca moverse dentro de la Asamblea y hacer el lobby necesario. Más allá de que la Asamblea tiene que respetar el espíritu del contenido de las preguntas, pues estas sí pueden sufrir ciertas modificaciones en el debate parlamentario. Claro, es que unas 4 o 5 preguntas tendrán que pasar necesariamente por la Asamblea Nacional. Entonces, frente a esa confrontación o dispersión entre las bancadas políticas y puntualmente Revolución Ciudadana, Construye, Partido Social Cristiano y el movimiento o la bancada oficialista, ¿qué sucederá? ¿Cree que se arme una agenda de país o empiecen ya las confrontaciones? Precisamente porque estamos en lo que usted acaba de mencionar hace pocos instantes, en ese constante procedimiento político o en campaña política. Cuando el gobierno inicia su gestión, hubo una relación de adversariado entre Social Cristiano, el gobierno y el correísmo. Esa relación de adversariado constituyó una mayoría en la Asamblea. Frente a eso, Construye siempre fue visto no como opositor, sino dentro de una dinámica de amigo-enemigo. Pero ahora todos son enemigos. En ese sentido, lo que debería primar es lo que usted acaba de mencionar, Pedro, en el sentido de que hay una agenda parlamentaria a la que se tienen que incorporar las preguntas que aprobó el pueblo en la Asamblea el día de ayer. Esperemos que la Asamblea incorpore dentro de su agenda parlamentaria estos temas de la consulta. Por otra parte, también se puede dar largas los 60 días que se tome la Asamblea, más el veto presidencial y la puesta en marcha. Es decir, va a ser una dinámica política bastante compleja, ¿no? Y los tiempos le alcanzarán al presidente para lograr los propósitos, porque cada pregunta tiene un tratamiento. Inclusive hay algunas preguntas que demorarán más de 10 meses, un año, para que se puedan instrumentar. ¿Esto qué significaría al final del día con respecto al ámbito político electoral del presidente de la República para lograr sus propósitos? No solamente
ejecutar las acciones en beneficio de los ecuatorianos, sino que también posicionarse políticamente o posicionarse como un mandatario de la nación en busca de una reelección. Confiemos en que las declaraciones que dio ayer el presidente, que tuvieron un corte de estadista, de unificar al Ecuador, sea un poco la dinámica que empieza a imprimir el Ejecutivo. Pues también depende del Ejecutivo, que es uno de los actores más trascendentales ahora, ¿no? Hay que esperar, no sé si hoy, en pocas horas de dar declaraciones el presidente, pero esperemos de que él un poco entre en vigencia ese discurso que dio ayer en la inauguración de la elección. En todo caso, el Ecuador justamente necesita eso, necesita transparencia del diálogo entre actores políticos y una agenda que no ha habido tal agenda, Pedro. Lo que hemos visto son acuerdos coyunturales o acciones coyunturales. Es momento que Ecuador tenga una agenda que, más allá de que el presidente no le alcance el tiempo para materializar algunas acciones políticas, pues sea lo suficiente como para trazar una línea de conducta entre actores políticos, ¿no? Muchas gracias, Wilmer Suárez, por compartir sus criterios, sus opiniones alrededor de este proceso democrático, las proyecciones y qué sucederá con el país luego de que los ecuatorianos le entreguemos esta herramienta al presidente constitucional de la República para que siga combatiendo a las mafias delincuenciales. ¿Serán oportunas, importantes, necesarias y cuánto aportará a esta guerra interna que necesitamos ganarla de manera urgente? Eso lo sabremos en los próximos días o meses. Vamos a nuestra pausa publicitaria y ya regresamos con muchísima más información aquí en Noticias Oro Mar. Muchas gracias.